En este webinar hablaremos de las estrategias de migración de Dynamics Nav a Business Central Cloud, ¿vale? Exploraremos de manera integral cómo planificar y ejecutar esta migración, donde también abordaremos los principales retos que enfrentan las empresas al hacer este cambio. También los beneficios que ofrece esta migración, como una mayor accesibilidad y automatización de las actualizaciones y también la reducción de costos operativos. Hola Noemí. Genial, Juanma. Pues muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por sumaros a este webinar que, como dice Juanma, es el primero que hacemos después de las vacaciones y nos sirve un poco para entrar en sintonía. ¿Qué vamos a repasar? Los puntos clave que deben abordarse cuando estamos hablando de un proyecto de migración y ahí hacer hincapié en qué queremos decir con migración. Queremos decir migración de versión, es decir, de alguien que esté trabajando en una versión antigua de Dynamics Snap o incluso de Navision y quiera ir a Business Central Cloud. ¿De acuerdo? Si tu escenario es que quieres implementar Business Central viniendo de otro RP, te animo igualmente a quedarte. Puede ser que el webinar pues hable de cosas que sean interesantes para ti también, pero el foco está en aquellas empresas que realmente están migrando de versión, ¿vale? De una versión más antigua a Business Central Cloud. En primer lugar, para situarnos en la agenda, hemos preparado una pequeña introducción que nos va a ayudar a situarnos en la historia de la solución, las principales diferencias de las versiones antiguas con Business Central SaaS, Software as a Service, y algunos puntos interesantes que debéis conocer si estáis planteando un cambio de versión. Luego hablaremos de los enfoques de migración por los que podéis optar, mejores prácticas y también pasos previos a realizar para preparar esta migración y estar al 100% ya desde el primer día. Un cambio muy importante, aparte del funcional, de la funcionalidad que nos va a venir con la aplicación, es en cuanto al licenciamiento. Así que vamos a pasar unos minutos revisando qué ha cambiado y cómo es el nuevo modelo de licenciamiento de Business Central SaaS. Terminaremos el webinar repasando beneficios de migrar a la nube junto con los riesgos que comporta un proyecto de esta tipología y vamos a dejar, como decía Juanma, unos minutos al final para responder cualquier pregunta que os pueda surgir. Igualmente nos las podéis ir enviando y las vamos a tratar de dar respuesta al final. Antes de empezar realmente, indicar en este punto que Microsoft nos ha designado a Triangle como uno de los pocos AI Modernization Center que hay en España. Esto significa que somos un partner que está avalado para realizar con éxito proyectos de migración de versión de versiones antiguas de Dynamics Snap o Navision a Business Central al Cloud. Así que sin duda también un punto interesante a tener en cuenta. Y vamos directos al contenido del webinar, que hay muchos temas por tratar, como veis, y el tiempo que tenemos juntos esta mañana es limitado. En primer lugar, ¿cuál es la evolución de Dynamics Snap a Business Central Cloud? En pocas palabras, podríamos decir que lo que hoy en día conocemos como Business Central ha tenido antiguamente diferentes nombres y también diferentes brandings, diferentes imágenes de marca a lo largo de los años. Empezando por Navision, el popular Navision, o incluso antes, como veis en la línea del tiempo, pues con otros nombres, pero Navision sin duda fue el más popularizado. En su momento aún se escucha este nombre. Luego fuimos pasando de versión hasta que nos convertimos a Dynamics Snap y finalmente hemos ido evolucionando a Business Central ya desde el 2018, que fue cuando se anunció, 2019 cuando a la práctica lo tuvimos disponible. ¿Cuándo Microsoft le cambia el nombre al producto? Le cambia el nombre cuando, además de hacer un cambio funcional, hay cambios técnicos más grandes por detrás o también cuando hay un rediseño de la marca. ¿De acuerdo? De aquí que también aproveche para hacer una actualización del nombre. Esto quiere decir que cuando estamos hablando, mencionando Business Central, en realidad estamos hablando de la continuidad de esta solución, de este ERP que es líder para pymes y que está desarrollado por Microsoft. No es un producto distinto. Business Central incluye todas las funcionalidades que los usuarios de NAP, cuando digo ahora NAP, va a ser indistintamente la versión en la que estéis. Como decía, Business Central incluye todas estas funcionalidades que ya conocéis y con las que ya trabajáis y evidentemente añade muchas más funcionalidades y también añade mejoras en términos de usabilidad, de flexibilidad, de conectividad, de integración con herramientas de la plataforma. Esto lo vamos a ir luego viendo. La razón del último gran rebranding del cual surgió Business Central es la evolución que ha permitido incorporar este RP de Microsoft en el ecosistema de plataformas de soluciones de Microsoft Dynamics 365. Es más que una simple actualización, ya que Business Central Cloud ha sido diseñado para aprovechar la capacidad de la nube, que hasta el momento solo podíamos tener si alojábamos
nuestro ERP en una nube privada, pero no estábamos hablando de una plataforma de software as a service. Y también se ha aprovechado para integrar nativamente con otras herramientas del ecosistema de Microsoft, como podría ser Office 365, Power BI, Teams, de las cuales os animo a que veáis alguno de los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube y que antiguamente con Dynamics pues no había una integración nativa como tal. Si bien los clientes de NAP no estáis obligados a migrar a Dynamics 365 Business Central, sí que es buen momento para decir que no ha habido un mejor timing para hacer este proyecto, un proyecto de este tipo. ¿Por qué? Microsoft está haciendo un montón de push para que os encaminéis hacia la nube y para que podáis hacer el cambio. Algunos de los ejemplos de esta presión que está haciendo Microsoft, pues seguro que si estáis, tanto si tenéis la licencia de compra y estáis pagando anualmente el mantenimiento, como si estáis en una licencia de suscripción, cada año vais recibiendo de vuestro partner una notificación de aumento de precios. No hay notificación oficial, pero sí que extraoficialmente se conoce que este incremento irá creciendo. Es decir, que no es algo que vaya a pasar solo para unos años y luego pararse, sino que también es una medida en la que Microsoft nos está dando pistas del camino que quiere que seguimos. Y también deciros que los clientes que ya han hecho este cambio pues no podrían estar más satisfechos. Así que si por lo que sea necesitáis referencias, queréis hablar con alguien que ha sufrido el camino, pues nos las pedís y sin ningún problema las podemos facilitar. Entre las primeras diferencias y beneficios de Business Central, ¿qué podríamos destacar? Si quisiéramos que os hicierais una foto así inicial. En primer lugar, su accesibilidad. Al estar basado en la nube, podemos acceder a Business Central desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Y así lo que os va a permitir es trabajar de forma remota y también que los usuarios puedan colaborar mucho mejor y en tiempo real. En segundo lugar, destacar que vamos a recibir actualizaciones automáticas periódicas. Concretamente, una mensual pequeñita y dos nuevas versiones anualmente, sin interrupciones. Y esto nos va a garantizar que siempre estaremos en la última versión de la herramienta. Esto significa indirectamente que siempre vamos a estar en una versión soportada por Microsoft. Es decir, que siempre vamos a estar cubiertos de los nuevos requerimientos legales que Microsoft incorpore a la solución y también cualquier parche de seguridad que Microsoft vaya liberando. Eso es completamente distinto en el mundo de on-premise, ya que Microsoft inicialmente daba soporte de las versiones durante 5 años para el soporte de lo que sería mainstream, que le decía, que quiere decir los requerimientos legales, pues si sale un nuevo GDPR, un nuevo SI, lo que sea, factura electrónica, que está muy a la orden del día. Entonces, las versiones antiguas de Dynamics estaban soportadas por un periodo de 5 años. Esto quiere decir que Dynamics 2018 era la última versión de Dynamics, ya no está soportado. ¿De acuerdo? Y para los parches de seguridad se daba un soporte extended que eran 10 años. Ahí queda un poquitín para los de Navision 2018 y poco más. Cuando salió Business Central, Microsoft también actualizó el ciclo de vida de las versiones, porque puede ser que vosotros estéis trabajando ahora mismo en Business Central, pero on-premise en lugar de en la versión SaaS. Entonces, si este es vuestro caso, tenéis que saber que Microsoft solo os soporta durante 18 meses, es decir, durante 3 versiones, porque cada 6 meses tenemos una nueva versión. Pasado este tiempo, estaríais descubiertos y ya no tendríais ninguna cobertura ante este tipo de cambios. ¿Vale? Otro punto a mencionar es que a medida que la empresa crece, Business Central nos va a permitir adaptarnos fácilmente a las nuevas necesidades que podamos tener sin tener que invertir como históricamente en más infraestructura física. ¿De acuerdo? Ya lo hemos comentado también, pero lo repito muy rápidamente, y es que una de las mayores ventajas de Business Central es sin duda su integración fluida y nativa con otras aplicaciones del ecosistema de Microsoft. Y eso al final lo que vemos es que se traduce en más eficiencia en el día a día de las tareas que tienen que realizar los usuarios. Para seguir, ay, disculpar, para mencionar algún tema adicional y con esto ir terminando esta presentación, este vistazo inicial, es que Microsoft ha mejorado y mucho y sigue invirtiendo muchísimo versión tras versión en la experiencia de trabajo del usuario para que la interfaz de trabajo sea moderna, sea intuitiva, sea similar a los otros productos que ya se utilizan y también para que sea práctica, es decir, que está invirtiendo muchísimo en crear nuevos atajos de teclados y cualquier combinación y automatismo que permita que podamos ser más rápidos haciendo nuestro trabajo. Vinculado con ir un poquito más rápido, Business Central Cloud también incorpora potentes herramientas de reporting y de analítica, como podría ser reportes de Power BI ya prediseñados e integrados, listos para usar,
como decíamos, para ser más ágiles y también incorpora Copilot como asistente de inteligencia artificial. Esto es súper importante destacarlo, ya que creemos que es lo que va a marcar desde ya y en los próximos años la ventaja competitiva del producto, y es la inversión que está haciendo Microsoft en añadir inteligencia artificial al producto. De momento, gratuitamente, es decir, con la licencia de Business Central que tenemos acceso a este copiloto para Business Central. Y sin duda os animo a que no dejéis pasar esta oportunidad porque en el mundo on-premise Copilot no va a llegar, y esto sí que tenemos el comunicado oficial de Microsoft que lo afirma. En líneas generales, podríamos decir que se aportan mejoras también en los principales módulos de finanzas, de cadena de suministros, de operaciones, de almacén. Incluso si estáis trabajando con otros módulos, pues puntualmente también van saliendo algunas mejoras por ahí que siempre os animamos a que reviséis y que vayáis incorporando. Al final, como veis, no solo hemos mencionado diferencias, sino que también lo que estamos viendo es nuevas funcionalidades que podrían ser clave de cara a justificar este proyecto de migración de versión. Cuando ya hemos decidido que merece la pena migrar a Business Central, si os queda alguna duda, sin dudas podemos encontrar el motivo que puede ser el diferencial para vuestra empresa. El siguiente paso, como decíamos, ya es plantearnos qué tipo de proyecto de migración es el más adecuado para nosotros y, en definitiva, con el objetivo que tenemos marcado para este proyecto. En primer lugar, vamos a destacar qué tipologías de proyecto existen y cuándo recomendamos cada una, un poco con sus las recomendaciones más frecuentes. En primer lugar, tendríamos la estrategia de migración, que se le suele llamar comúnmente en la industria un clean start, es decir, un empiezo desde el limpio. ¿En qué consiste esta tipología de proyecto? Pues en hacer un traspaso, una migración de los datos que tengas en tu versión de Dynamics actual, para no perder evidentemente los años que hace que trabajas en el producto, podemos migrar todo el detalle, pero en cuanto a desarrollo se dejan atrás, pasando a un estándar 100% estándar de Business Central, y en el caso de que sea necesario, pues se construyen las modificaciones desde cero, pero recomendados las mínimas, las que sean imprescindibles para la operativa. Esta opción la planteamos cuando hay mucho volumen de objetos modificados en la versión de origen y se quieren dejar atrás, porque, por ejemplo, podríamos dar el caso que la actividad del negocio ha cambiado a lo largo de los años y con lo cual muchas cosas de las que teníamos nos encontramos que ya no resuenan con las necesidades actuales. ¿De acuerdo? También cuando hay un porcentaje muy alto del código que está en uso o cuando hay datos también que queremos dejar atrás o simplemente a veces cuando estamos en una versión de las más iniciales no tenemos más alternativa que, porque los saltos de versión han sido tan grandes que depende de dónde estemos, a lo mejor no tenemos más alternativa que pasar por un clean start. La filosofía ahí sería intentar pasar al estándar, como decíamos, con mínimos desarrollos y intentando complementarnos con apps de terceros, que es una de las nuevas ventajas que tenemos cuando trabajamos en Business Central SaaS, que es que históricamente, evidentemente, podíamos poner aplicaciones, pero ahora es mucho más sencillo y mucho más ágil esta tipología de proyectos porque la conectividad ya está en la nube. La siguiente opción de tipología de proyectos es una migración con reingeniería. Este tipo de proyecto consistiría en una migración de los datos y con reingeniería del código. Es decir, que queremos aprovechar la mayor parte del código que tenemos personalizado en nuestra versión actual, pero como ha habido varios cambios de versión entre medio, pues necesitamos replantear cómo vamos a llevar a cabo esta migración. ¿De acuerdo? Esto se debe al hecho de que muchas de las funcionalidades han evolucionado a lo largo de los años y no es posible a veces traspasar tal cual una funcionalidad entre versiones, sino que tenemos que darle un poquito más de vuelta. ¿De acuerdo? Sin duda, esta es la tipología de proyectos más común y es el proyecto que nos permite definir con vosotros también qué dejamos atrás y qué es lo que sí que pasamos, cómo lo pasamos, en qué condiciones. Y luego tendríamos una tipología de proyecto que durante años fue una opción viable, pero que ahora vemos que es tan solo una opción para aquellas empresas que están en las primerísimas versiones de Business Central on-premise, ¿de acuerdo? Y en las que aún se desarrollaba con CEAL, es decir, con el lenguaje de desarrollo CEAL, que no es el lenguaje de desarrollo del cloud, ¿de acuerdo? Am, esta opción, como digo, la plantearíamos únicamente si estás en Business Central on-premise y se trata de una migración técnica. Es decir, que a nivel de técnico del código podemos traspasar casi tal cual lo que había, simplemente realizando pues, los cambios de lenguaje necesarios y de metodología de desarrollos.
Y eso sí, siempre revisando que los desarrollos que tú tienes no sean incompatibles con el cloud y que no se esté incurriendo o chocando contra alguna de estas funcionalidades que decíamos que son las que han sufrido más reingeniería, más cambios en las últimas versiones. ¿De acuerdo? Y a nivel de datos, pues podríamos traspasar todo el histórico que tienes ahora mismo en Business Central. Y por último, una última tipología de proyecto que solo aplicaría para aquellas empresas que también están en Business Central on-premise, pero versiones superiores a la 15. ¿De acuerdo? Y ahora quieren hacer el salto al cloud. Esta versión, ¿por qué hacemos el matiz de diferenciar la anterior y esta? A partir de la versión 15 de Business Central. Pues porque a partir de esa versión ya se está desarrollando con el nuevo lenguaje de programación que se llama AL y en extensiones de código. Entonces, esta tipología de proyecto es un poquito más sencilla que la anterior porque lo que tenemos que revisar es que las extensiones ya estén listas para el cloud, ¿de acuerdo? Es decir, que ya las podemos hacer funcionar en el cloud sin hacer ninguna acción técnica adicional. Y la parte más importante del proyecto ahí recaería en la migración de datos, es decir, subir todos aquellos datos que ahora mismo tienes en local, subirlos a una implementación de Business Central Cloud. Como a nivel técnico de código las acciones son mínimas, se trata de un proyecto bastante más ágil que los tres anteriores que hemos estado revisando. ¿De acuerdo? Estos serían a grandes rasgos las tipologías de migración que existen hoy en día y optar una o la otra va a depender también del punto de partida en el que nos encontremos, de la versión en la que estemos, de los objetos que tengamos modificados y de los objetivos que persigamos en nuestro proyecto de migración. Eso sí, en Triangle siempre nos gusta destacar que la migración al cloud es el último proyecto de migración que vais a tener que hacer ya en Dynamics. ¿Por qué? Por lo que decía hace un momento, que cuando estamos en Business Central Cloud siempre vamos a estar a la última versión de la herramienta, con lo cual no vamos a tener que volver a hacer este ejercicio de migración tan grande nunca más en el futuro. Y una vez decidido qué enfoque de migración va más alineado con los objetivos de nuestra empresa, es importante realizar una evaluación de la infraestructura actual y saber los pasos previos que deberíamos de dar antes de dar inicio a este proyecto. Nuestra recomendación es que inicialmente se realice una auditoría del sistema actual, es decir, un ejercicio en el que se revise de forma exhaustiva el sistema actual de Dynamics, sea cual sea la versión en la que trabajas, ahí no hay diferencias, y que el objetivo sea identificar las personalizaciones que son críticas para vuestro negocio, qué integraciones tenéis, cuáles son las nuevas vías de conectar con estas aplicaciones y también cuáles son los datos clave que deben migrarse a Business Central. Según el proyecto y el enfoque que hayamos decidido de los anteriores, tendremos que decidir qué personalizaciones y qué modificaciones son necesarias en Business Central. Tendremos que ver cuáles ya han sido reemplazadas por funcionalidades que ya incluye el estándar, porque puede ser que algo que en el pasado necesitaras, Microsoft en estos años ya lo haya incorporado. Y también tendremos que ver qué funcionalidades en el pasado desarrollaste internamente, pero que ahora a lo mejor tenemos pequeñas apps de terceros que nos las suplen. En los casos en los que en el pasado haya habido un problema con los datos, también es un buen momento para revisar si este problema puede y debe ser solventado durante la migración de datos o si tenemos que plantear algún punto especial en el proyecto de migración para atacar este problema. Con el objetivo de empezar a trabajar en Business Central, pues con una implementación que ya consideremos correcta a nivel de datos y evitando arrastrar errores del pasado. Como la migración no solo afecta a la tecnología, y en esto seguro que estaremos de acuerdo, también es muy importante poder identificar y gestionar la resistencia al cambio, es decir, asegurar que habrá una adopción fluida de la herramienta. Desde Triangle recomendamos que esta misma gestión del cambio se produzca ya desde antes de iniciar el proyecto de migración propiamente y de ahí que lo incluyamos en esta diapositiva. ¿Cómo conseguirlo? Algunos trucos que os podamos compartir. En primer lugar, vemos que es de vital importancia mantener a los trabajadores informados. En este caso, pues los actuales usuarios de NAP, informarles sobre que va a haber un posible proyecto de migración, que les empiece a sonar el tema, empezar a destacar subliminalmente beneficios de este cambio, a lo mejor cuando hay algún problema, pues destacando que esto en el cloud sería diferente y también buscando qué impacto va a tener en su día a día y qué mejoras les va a aportar. Vemos que funciona súper bien cuando durante el proyecto nosotros somos conscientes también de pequeños
vamos a decir así, como problemillas que tienen los usuarios y si somos capaces de dar como una pequeña victoria a cada cual para que el proyecto pues les parezca, estén un poco más contentos con el hecho de hacer un cambio tecnológico que sabemos que de entrada pues puede producir resistencia. Y otro punto importante, y esto ya sería más propiamente durante el proyecto, que se verían los resultados, pero que es vital que lo hablemos antes, también relacionado con usuarios y procesos, es asegurarnos que los usuarios reciben una buena capacitación para que se sientan cómodos con la nueva plataforma antes de ir al Go Live. Es durante este proceso de cambio que también podemos identificar los aliados de los mejores aliados para este proyecto y designar los que serán los nuevos usuarios clave del proyecto. Es decir, quién servirá de apoyo entre el personal interno y nuestro equipo, tanto durante el proyecto como durante la posterior transición. Aprovecho que estamos hablando de usuarios clave para vincular este punto a las mejores prácticas y recomendaciones que os queremos trasladar si estáis planteando un proyecto de migración a Business Central SaaS. En cuanto a la migración de datos, queríamos mencionar que Business Central es un espacio en el cloud y nos ofrece de base un volumen de 80 gigas por entorno, que puede ser ampliado en función del número de usuarios completos que tenga nuestra licencia. Eso significa que aunque tengamos un espacio considerable, tenemos un espacio limitado y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de qué información vamos a estar almacenando. Eso sí, también dejadme que diga la nota aquí, este espacio puede ser ampliado evidentemente pues comprando más espacio. Como queremos maximizar el espacio que ya tenemos de base, una de las recomendaciones que podríamos trasladar ante un proyecto de este tipo es la revisión de qué datos queremos migrar. Queremos mirar todo el histórico, podemos hacer agrupaciones, podemos comprimir, ¿de acuerdo? Por otro lado, es muy importante, si actualmente estás utilizando adjuntos, estás adjuntando información, PDFs, lo que sea, directamente en la base de datos, decirte que esto no es una buena práctica cuando estamos hablando de trabajar en el cloud. ¿Por qué? Porque rápidamente haríamos crecer el volumen de nuestra base de datos con documentación externa y no sería una buena práctica. ¿Qué podemos recomendar por contra? Pues que trabajes con un gestor documental de almacenamiento, como podría ser SharePoint, que seguro que ya tienes incluido en tu licencia de Office 365 además, y en Business Central trabajemos directamente añadiendo lo que sería el vínculo, ¿vale? Que en lugar de poner un PDF tengamos el link de este PDF en nuestro SharePoint y eso nos va a ocupar sin duda mucho menos espacio. También aquí mencionar que si ahora a lo mejor vas a tu SQL y vas a mirar cuánto ocupa la base de datos y ves que ocupa mucho más de 80, tampoco te pongas las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque los mecanismos que tenemos de migrar los datos de por sí ya optimizan el volumen de la base de datos. Es decir, que vamos a poder reducirlo un poquito. ¿Vale? Evidentemente, si ves que es muchísimo superior, pues hay una conversación que tenemos que tener obligatoriamente. Con respecto a las personalizaciones, ahí tenemos que reconocer que Business Central en realidad, podría llegar a ofrecer el mismo grado de personalización que tienes actualmente en Dynamics App, pero para nada sería una recomendación que te haríamos ni un proyecto que nosotros desde Triangle lideraríamos. Es posible desarrollar para Business Central, pero nuestra recomendación siempre, como decía, es que realmente se traspasen aquellos desarrollos que son estrictamente necesarios para nuestra actividad, que son los que nos aportan un valor diferencial a nuestro negocio y que son los que realmente marcan la diferencia. El resto seguro que lo podemos cubrir con funcionalidad estándar, aunque os tengáis que adaptar un poquito. Lo podemos cubrir con alguna app de tercero que no implique modificar código solo para ti. ¿Vale? Esto, como digo, al final significa que en ciertas ocasiones tendremos que dar nuestra mano a vencer y tendremos que adaptarnos a algunos circuitos de trabajo que propone Business Central. A lo mejor no es como inicialmente te lo habías imaginado, pero seguro que consigues llegar al mismo punto final, ahorrando desarrollos. ¿Por qué decimos que recomendamos controlar el número y el volumen de los desarrollos a medida a realizar? Porque así es como Microsoft va a hacernos las actualizaciones más fáciles. Es decir, ¿qué hizo Microsoft con la nueva versión de Business Central Cloud? Históricamente, para que te lo imagines, tu código personalizado estaba completamente mezclado con el código estándar de la aplicación de Microsoft. De ahí que los proyectos de migración eran costosos y eran largos porque teníamos que separar todo el código personalizado y luego volver a mezclarlo. ¿Vale?
¿Cómo? No se podrían lanzar actualizaciones automáticas si el código de los clientes está mezclado con el de Microsoft. Lo que ha hecho Microsoft con Business Central es que ha separado por completo su parte del código y el código personalizado, digamos que va paralelo. Y nosotros lo podemos conectar a diferentes puntos para que evidentemente las modificaciones funcionen al sitio donde deben estar funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que así como Microsoft mantiene su parte del código y cada mes y cada 6 meses va sacando novedades, nosotros, y al final por extensión Triangle como tu partner, tienes que asegurarte de mantener tu parte del código. ¿Por qué? Porque Microsoft nos cambia los objetos de sitio, nos los cambia de nombre, los renumera, hacer de ingenierías de funcionalidades. Esto significa que también hay un mínimo trabajo de mantenimiento de estas personalizaciones. ¿De acuerdo? De ahí que decimos que nuestra recomendación es ir con el mínimo número de modificaciones a cloud para que estas labores de mantenimiento sean también lo más escasas posible. De no tener el código personalizado actualizado a las últimas versiones, Microsoft nos bloquea el cambio de versión y no nos deja actualizarnos hasta que nuestras modificaciones son compatibles. ¿De acuerdo? Remarcar ahí. Por eso es que decimos siempre que podemos desarrollar, pero que necesitamos justificar muy bien cada desarrollo y ser conscientes de que habrá un coste de mantener estas personalizaciones siempre cuando no sean compatibles con las nuevas versiones que nos va sacando Microsoft. De ahí un poco también la reflexión de cuando hay un desarrollo, preguntarnos, ¿realmente es imprescindible para nuestra operativa? ¿Lo podríamos hacer de otra manera en el estándar? ¿Qué alternativas tenemos? Otra manera de dejar modificaciones atrás es también si nos apoyamos de apps de terceros disponibles en AppSource para cubrir estas pequeñas mejoras funcionales o estos pequeños vacíos que tenemos en nuestra operativa. Típicamente esto tal vez lo habríamos desarrollado ad hoc, pero ahora tenemos este gran abanico de pequeñas aplicaciones, muchas de ellas sin coste, es importante decirlo, para complementar y darle vitaminas a nuestro Business Central. Y luego también queríamos trasladaros algunas recomendaciones extra que siempre nos gusta pues, decir cuando hay un proyecto de migración o un proyecto de cualquier tipo en general. Y es que realicéis pruebas exhaustivas en los entornos de prueba durante el periodo de validación antes de hacer la migración definitiva. Testear muy detenidamente es la clave del éxito en cualquier proyecto y no será lo menos en un proyecto no será diferente en un proyecto de migración. ¿Por qué? Porque en un proyecto de migración es el equipo técnico de Triangle, en este caso, el que trabaja sí que consultando ciertas cosas con vuestro equipo, pero es un proyecto bastante autónomo por nuestro lado. De ahí que es importantísimo que una vez tengamos la funcionalidad desarrollada y os la entreguemos, la validéis para poder identificar errores y dar por bueno el desarrollo que se ha hecho. Y también es muy importante identificar correctamente los interlocutores del proyecto que deben tener, como decíamos antes, una visión global de los circuitos de la empresa y capacidad de entender y de liderar este cambio, tanto a nivel de proyecto como a nivel interno. A veces nos preguntan si hay gran cambio entre el mundo on-premise y el mundo cloud en cuanto a licenciamiento se refiere, y la respuesta es, sin dudarlo, que sí. Business Central cuenta con un modelo totalmente diferente del que estáis acostumbrados. Es un modelo de suscripción por usuario o por dispositivo. Eso significa que todos los usuarios que necesiten conectarse a Business Central necesitarán de una licencia que va vinculada a su cuenta de correo electrónico. Existen diferentes tipos de licencia. En primer lugar, tenemos la licencia Premium y la licencia Essentials. Estos serían los equivalentes a la licencia Full, que seguramente vosotros le llamáis. ¿De acuerdo? La única diferencia es que necesitamos la Premium si trabajamos los módulos de fabricación o gestión de servicios y necesitamos la Essentials si no trabajamos con estos módulos. Históricamente, fabricación y servicios iban bajo la licencia o el complemento de licencia, mejor dicho, que se llamaba Extended, pero ahí cuidado, porque a lo mejor tenéis licencia Extended porque tenéis algunas funcionalidades avanzadas tanto del módulo de productos como del módulo financiero, que históricamente se licenciaban con el Extended. Ahora, mucho más sencillo. Solo Premium si tenemos fabricación o gestión de servicios, Essentials si no tenemos fabricación o gestión de servicios. Después tenemos otro segundo tipología de usuarios que es la Team Member. Este es el equivalente a la antigua Lite, es decir, usuarios que básicamente son de consultas o que pueden realizar una serie de tareas muy concretas
que vienen recogidas en la guía de licenciamiento. Ahí decir que si ahora tenéis Lite, es importante que reviséis y que apuntéis cuáles son las tareas que realizan estos usuarios, porque las inclusiones de la licencia del mundo on-premise han cambiado a las del cloud, que son más restrictivas, ¿vale? Con lo cual no podemos dar por supuesto que porque teníamos Lite nos va a servir el Team Member. Tenemos que validarlo a conciencia. Y por último tenemos la licencia device. Esa es la que nos sirve para licenciar un dispositivo que puede luego ser usado por múltiples usuarios, como por ejemplo una pistola de almacén, una tablet que tengamos en un almacén. No nos vale cualquier ordenador o cualquier dispositivo, es decir, también es para una serie de tareas que vienen recogidas en la guía de licenciamiento. Pero en el caso del ejemplo del almacén, esto nos serviría para tener una licencia por la pistola y no por cada usuario que use esa pistola. ¿De acuerdo? Con lo cual es bastante más económico y la licencia de device ya es más económica de por sí. ¿Qué es importante destacar? Que pueden convivir diferentes tipos de usuarios en un entorno. ¿De acuerdo? Las únicas que no pueden convivir, repito, son Essentials con Premium. Es decir, si utilizamos los módulos de fabricación o servicios, obligatoriamente todos los usuarios que sean completos van a tener que ser Premium, aunque no realicen las tareas de fabricación, aunque no realicen las tareas de la gestión de servicios. ¿Vale? Pero que sí que puede convivir. Pueden convivir Essential con Team Member con Device, pueden convivir Premium con Team Member con Device. ¿De acuerdo? Las únicas que, repito, no pueden convivir son las Premium con las Essentials. Otra novedad en cuanto al licenciamiento que es muy importante destacar, es el compromiso que adquirimos con las licencias, que por primera vez, esto no estáis acostumbrados, lo podéis decidir vosotros mismos. Es decir, si hay usuarios que son temporales, que solo van a estar unos meses con nosotros, podemos adquirir una licencia en compromiso mensual. El importe sí que va a ser comparativamente superior, pero nos va a permitir dar de baja esta licencia ante cualquier renovación, es decir, en cualquier mensualidad, sin tener que esperar a que se cumpla un año. Luego tenemos el compromiso anual, mediante el cual aseguramos a Microsoft que vamos a mantener X número de licencias de la tipología que sea durante todo un año activo y como premio, entre comillas, pues nos bloquea el precio, ¿de acuerdo? En el caso que hubiera cambio de precio. Y luego tenemos también la opción del compromiso a 3 años, que es básicamente lo mismo que el compromiso anual, pero la diferencia es que bloquearíamos la licencia durante 3 años ante posibles incrementos de precio. Es interesante saber que se pueden combinar entre sí también estos diferentes compromisos. Puedes tener unas licencias anuales para la plantilla estable, puedo tener unas mensuales que voy entrando y sacando según me convenga. Otro cambio importante es en cuanto al BREP o al CAV, que posiblemente le estéis llamando este mantenimiento que actualmente estáis pagando cada año a Microsoft en concepto de poder mantener la licencia activa. Eso sí, si en su día comprasteis la licencia. Si tenéis suscripción, evidentemente no tenéis este concepto. Lo que sí que es interesante mencionar es que en Business Central SaaS desaparece este concepto de BREP o de CAV porque pasamos a la suscripción de usuarios, ya sea con el compromiso mensual o con el compromiso anual. Como decía, si tú ya estás en modelo de suscripción, el modelo no cambia, ¿vale? Lo único que cambiará es que el precio que pagarás de usuario te va a incluir también el hosting donde está Business Central, que ahora mismo no es así, si estás en Navision en versiones antiguas. Si deben llevarse a cabo desarrollos, es interesante saber que los paquetes de objetos que se puedan necesitar, pues ya sabéis, pues reports, tablas, code units, etcétera, en Business Central Cloud son gratis. Es decir, no hay un coste añadido por el hecho de necesitar objetos por los desarrollos. Esto en el mundo on-premise ya sabéis que sí, que tenías que ir comprando a lo mejor periódicamente cuando era necesario paquetes de objetos para desarrollar. Y para ayudar a la transición al cloud, puede que seáis elegibles para sumaros a alguna promoción de licenciamiento que Microsoft tenga activa. En este caso, dado que este webinar puede ser consultado a posteriori, mejor no mencionar ninguna por si acaso van cambiando, porque se van actualizando. Lo que sí he dicho es que si estás en el escenario de que quieres migrar de una versión antigua a la nueva, ya sea que tengas el BREP o el CAV en vigor o que tengas una licencia de suscripción, pues contáctanos, explícanos tu caso y vemos si te podría aplicar alguna promoción de licenciamiento de Microsoft, si te puedes acoger alguna. Y además, súper interesante mencionar en este punto también que desde Triangle, como AIM Modernization Center, ofrecemos preevaluaciones de migración gratuitas. Es decir, podemos hacer con vosotros un primer diagnóstico de migración para evaluar cuál es vuestra situación actual y
a ayudaros a decidir qué enfoque de migración puede ser el más interesante o el viable para tu implementación. Eso sin ningún tipo de compromiso. Es un tipo de ejercicio que decía que lo hacemos dentro de este programa de AIM que le dice Microsoft de migraciones, con lo cual, si te puede ser más interesante, por favor, indícanoslo por el chat, escríbenos luego y una vez termine el webinar podemos explicarte con más detalle en qué consiste esta preevaluación gratuita que hacemos de migración. A continuación, y para ir concluyendo, nos gustaría hablar sobre desafíos y beneficios de migrar a la nube. En cierta manera hemos hablado de alguno de estos puntos durante la sesión, pero creo que no está de más ordenarlos y tener así una visión más clara y unificada. En cuanto a los principales desafíos de un proyecto de migración a la nube, podríamos destacar en primer lugar la resistencia al cambio por parte de los empleados que tienen que adoptar esta tecnología. Esto puede ser debido, seguramente, pues que ya están familiarizados con Dynamics Snap y pues hay cierta pereza o cierto miedo al cambio. Para mitigar este desafío es crucial que tengamos una estrategia, como decíamos antes, de gestión del cambio, pues que incluya una buena formación, una comunicación transparente con el equipo, en definitiva que se los mantenga al corriente, vemos que es súper positivo. Otro de los desafíos, sin duda, es el propio proyecto en sí, no nos vamos a mentir. ¿Cuándo? Si tenemos que mover grandes volúmenes de datos históricos, grandes volúmenes de modificaciones. Esto haría que el proyecto de migración a Business Central Cloud fuera complejo. De todos modos, necesitamos hacer una buena planificación para asegurar que los datos se traspasan correctamente, que las personalizaciones también las podemos migrar sin más problemas en el nuevo entorno. Y es por eso que aprovechamos, que os animamos a aprovechar el proyecto de migración para hacer limpieza, que es una palabra que ya me habréis oído escuchar durante la sesión. Limpieza para dejar cosas atrás, más fácil será el proyecto y también, por supuesto, recomendamos que os involucréis, como decíamos, en la validación previa al arranque para evitar arrastrar problemas una vez ya estemos trabajando en el entorno de producción. Y mencionar también aquí el tiempo de inactividad. Si bien es cierto que durante el proyecto de migración la empresa seguís trabajando con vuestro ERP en la versión en la que estáis sin ningún tipo de inconveniente, el último paso de la migración es hacer el traspaso de todos los datos que tenéis en Dynamics versión actual al entorno de producción de Business Central Cloud. Es en este traspaso de datos que los usuarios no pueden trabajar en la herramienta, no pueden introducir nuevos datos porque si no sería imposible pues poder hacer un corte limpio, ¿de acuerdo? De ahí que pueda haber algún tiempo de inactividad que afecte a las operaciones. Migrar a la nube puede ser rápido y cuestión de unos minutos, unas horas y hacerlo durante una tarde, o a lo mejor es una tarea más completa si hay y más compleja, si hay volúmenes de datos ya considerables y a lo mejor ahí pues para mitigar este riesgo de inactividad, muchos clientes prefieren pues hacerlo en fin de semana y así no afectar al trabajo diario de los usuarios. Por otro lado, si tuviéramos que centrarnos en los beneficios a corto y largo plazo de migrar a Business Central Cloud, sin duda destacaríamos que siempre estaremos actualizados a la última versión del RP, como hemos dicho, 2 veces al año, nueva versión grande con grandes funcionalidades que siempre os ayudamos a revisar para que las vayáis incorporando y que así os aprovechéis del hecho de estar en una versión viva y que evoluciona. Otro punto importante es que con Business Central Cloud las empresas vais a poder eliminar los costes asociados a la gestión de servidores, de mantenimiento y actualizaciones de hardware, porque todo el sistema está alojado en la nube. Esto lo que significa es que eliminamos esta inversión en infraestructura propiamente física y ganamos flexibilidad para escalar según las necesidades de negocio. ¿De acuerdo? Esto de es que me va lento, pues es una frase que en Business Central Cloud no tendríamos que escuchar nunca más, porque es Microsoft quien pone y saca los recursos dependiendo del uso que se está haciendo. Y además, como decía hace un momento, el modelo de suscripción de usuarios pues también nos permite tener un control de costes más flexible y más predecible. También hemos hablado de las posibilidades de acceso remoto y movilidad. Y es que con Business Central los usuarios pueden acceder al sistema desde cualquier lugar, cualquier momento, cualquier dispositivo. Y eso también lo que nos ayuda es tener información en tiempo real para poder tomar decisiones más rápidamente y poder colaborar con los compañeros que también estén trabajando en Business Central de una manera más ágil. Y un punto que hemos pasado tal vez más de puntillas es muy importante destacar la seguridad de los entornos. Al estar alojados en la nube,
de Microsoft, Business Central cuenta con medidas de seguridad avanzadas y un respaldo continuo de nuestros datos. Esto lo que hace es reducir el riesgo de pérdida de la información crítica y aumenta la resiliencia ante ataques cibernéticos o desastres. No hace falta decirlo, pero lo voy a decir si me permitís, y es que Microsoft invierte más de 1.000 millones de dólares al año en el cloud de Azure, concretamente en garantizar una buena seguridad y una buena gobernanza, con lo cual tener esta inversión por detrás sin duda es mucho mayor que la que podríamos hacer cualquiera de nosotros para mantener nuestro hardware interno adentro de casa. Y si con eso no es suficiente, también explicaros que hay más de 3.500 expertos de seguridad en Microsoft trabajando en el cloud de Azure para que nuestra información siempre esté protegida. Como decía, sin duda muchos más recursos de los que cualquiera de nosotros puede emplear para garantizar la seguridad de nuestros datos. Y aquí mencionar un punto, una pregunta que a menudo se nos traslada, y es que os preocupa dónde van a estar almacenados físicamente vuestros datos en la nube. A explicaros que los datos se almacenan en uno de los centros de datos de Microsoft, idealmente en el país en el que se encuentra la empresa, y si no está disponible un data center en el país, se almacena al que esté geográficamente más cercano. También es importante destacar que se hacen copias de seguridad en otros data centers para prevenir recuperación ante desastres si hubiera pues, un mega desastre en un data center. Y por último, dos puntos también muy interesantes. Rápidamente mencionar la disponibilidad del servicio que asegura Microsoft para Business Central Cloud, que es del 99,9% del tiempo, con lo cual un SLA de casi el 100%. Y mencionar también que el roadmap de la solución es público y es participativo. Es decir, que sabemos con meses de antelación qué es lo que vendrán las nuevas versiones y así podemos prepararnos y aconsejaros mejor ante cualquier necesidad que podáis tener. Además, la mayoría de las novedades que Microsoft incorpora en las versiones, las dos anuales, las grandes, corresponden a ideas que aportan clientes y partners. Existe un portal al que siempre animamos a nuestros clientes pues, a consultar y a participar, que es precisamente para proponer y votar ideas. De esta manera, Microsoft va revisando periódicamente las ideas y va decidiendo cuáles son interesantes suficientemente como para incorporarles al producto y ahí sí, os doy la razón, Microsoft nos le estamos haciendo parte del trabajo de I+D a Microsoft, pero sin duda es para nuestro beneficio. Y para terminar el webinar, nos gustaría muy rápidamente repasar cuál es el proceso probado de Triangle que puede llevarte de tu versión actual de Navision a Business Central Cloud, minimizando tiempos y adaptado a los objetivos que buscáis conseguir en vuestra empresa con este proyecto. ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, como hemos mencionado, realizaríamos un preestudio inicial de tu situación. Esto nos sirve para determinar a grandes rasgos cuál es el estado de tus modificaciones, cuál es el volumen de modificaciones a traspasar, el volumen de datos, ver si hay viabilidad para migrar de entrada al cloud o si hay alguna acción que tenemos que poner encima de la mesa antes. Segundo punto, una vez concluido este estudio, si el resultado es positivo, vamos a seguir adelante con un estudio más detallado de migración, en el que sí que ya entran ahí diferentes tareas de propiamente el enfoque según hayamos decidido y del cual resulta el planning completo del proyecto de migración. Y realizadas estas dos tareas, pues ya tenéis un conocimiento total de cuál es vuestra situación con respecto al RP y un plan de migración factible y realista para hacer el salto al cloud acompañados por Triangle. Y sé que ahora mismo seguramente hemos simplificado muchos temas y hemos hablado en profundidad de muchos otros, así que espero que puedan salir dudas o si han ido saliendo, ahora las revisamos. Si hemos recibido alguna pregunta, podemos empezar a revisarlas y si no, pues os damos unos momentos para que podáis pues, continuar escribiéndolas y ahí simplemente recordar que en nuestra página web vais a encontrar diversos casos de éxito de empresas que como vosotros pues ya han hecho este salto al cloud, que os animo sin duda a que lo consultéis para que sepáis su historia y cuál ha sido su trayectoria y su proyecto. Mil gracias por vuestro tiempo, por acompañarnos. Sé que es imposible que no haya preguntas, así que cuando surjan después, seguro que tenéis nuestro contacto. Si no hay redes sociales, el canal, la web, lo que sea, nos podéis contactar y de ahí la resolvemos. Que tengáis muy buen día.